SER Podcast. Un libro, una hora. Dirigido por Antonio Martínez Asensio. Bienvenidos al podcast de Un libro, una hora. En este episodio os vamos a contar El Coyote, de José Mallorquí. José Mallorquí Figuerola nació en 1913 y murió en 1972. Trabajó como traductor, adaptador, guionista y escritor, a veces con seudónimo. Su gran éxito llegó con la creación de El Coyote, sobre el que escribió más de 190 novelas, además de cientos de otras historias de aventuras, oeste, misterio y ciencia ficción. La primera aventura del Coyote se publicó en septiembre de 1943. El Coyote es uno de los más grandes héroes de la literatura española del siglo XX. Nació como literatura popular y de kiosco y ha forjado lectores durante décadas. Es una novela muy divertida, emocionante y sencilla, que se lee con una sonrisa en los labios. Vamos allá. Es necesario destruir los cimientos de la vieja California, pues solo así podremos edificar una California a nuestro gusto. El general Clark pronunció estas palabras con la satisfacción de quien dice algo digno de quedar grabado en las páginas de la historia. El hombre con el que está hablando Edmund Green es el delegado del gobierno en el nuevo territorio anexionado a los Estados Unidos. Sin embargo, Green duda porque cree que en este caso no hay que triunfar en ninguna batalla. El general Clark es el héroe de la conquista de Los Ángeles, pero Green también duda incluso de esa heroicidad porque el 9 de enero de 1847 se produjo un combate entre fuerzas disciplinadas y bien equipadas contra un grupo de patriotas inferiores en número e inferiores en armas. El gobierno federal ha enviado a Green a California por su conocimiento del mundo español. Green opina que deben portarse como amigos. ¡Bah!, exclamó despectivo Clark. Con esa gente no se puede ir con blanduras. Es necesario convencerles de que somos los más fuertes, de que nos importa un comino acabar con todos ellos y de que además hemos venido a quedarnos para siempre. Clark opina que debe hacerse lo mismo que hicieron los mexicanos con las misiones franciscanas, decir a los oprimidos que son libres, dejarles que destruyan lo que quieran. La labor destructora realizada por el gobierno en las misiones franciscanas y dominicanas establecidas por España en California era recordada por quienes la vivieron como un acto vergonzoso que además destruyó toda la civilización creada por los misioneros en aquel salvaje país. Se había tratado a los padres como a bandoleros, cuyo botín debía repartirse entre la gente honrada. Yo creo, siguió Green, que debemos tratar a los habitantes de California como a seres humanos, respetando sus leyes y dejando que se adapten paulatinamente a nuestra manera de vivir. Con violencias no obtendremos otra cosa que violencias. Sé que se ha empezado a revisar los títulos de propiedad de las tierras, ¿es cierto? Lo es. Clark se aprovecha de que casi ninguno de los propietarios de ranchos tiene documentos de propiedad. Esos papeles deben estar en los archivos de México o en los de Sevilla, pero Clark dice que eso demuestra su incapacidad y que ningún norteamericano aceptaría como título de propiedad de una tierra la promesa de que en Washington, en algún libraco perdido, se encuentra registrado su derecho. Green le pregunta por qué quiere arrebatarle sus tierras, si precisamente lo que sobra en California es tierra, a lo que el general Clark contesta que los españoles se apoderaron de las mejores. No, general. Tomaron lo que se les concedió y a base de un trabajo que asustaría a nuestros campesinos, convirtieron el desierto en vergel. Y usted ahora quiere traspasar esa obra de todo un siglo a quienes no han hecho nada. A Clark le sientan muy mal las palabras de Green y le amenaza. Green le dice que no va a consentir que arrebate sus tierras a la gente y le dice que lo sabrán en Washington. Clark le contesta que si una voz norteamericana se levanta para incitar a los residentes españoles y mexicanos contra la Unión, no vacilará en acallar esa voz con la descarga de un piquete de ejecución. Edmund Green abandona la estancia seguido por una mirada cargada de odio que le dirige el general Clark, que cuando se queda solo llama a su asistente, Charlie McAdam, al que pide organice un atentado contra Edmund Green, pero que parezca que lo han hecho los locales, para que no pueda intervenir en el cambio de registro de propiedad del rancho de los Echagüe. El rancho de San Antonio, el mayor de esta región, un verdadero imperio.
No se puede tolerar que por el simple hecho de que un César de Chagüe acompañara a los capitanes Rivera y Moncada en la fundación de Los Ángeles, se le premiase con la mejor tierra de estos lugares. Precisamente esa tierra, o mejor dicho, ese rancho, lo reclama un buen amigo mío, Lucas Starr. José Mallorquí escribió las novelas del Coyote durante 10 años, de 1943 a 1953, pero se reeditaron después de forma incesante, así que su héroe siguió vivo no solo en la memoria de los mayores, sino en la de los que se incorporaron a la lectura en los 70 y los 80. Era literatura popular en el más noble y extenso de los sentidos, porque unía a varias generaciones de lectores que compartían un mismo entusiasmo por esas aventuras. Las ediciones del Coyote corrían de mano en mano y pasaban de padres a hijos, o de los primos mayores a los primos pequeños. Se llegaron a publicar casi 200 aventuras. En las orillas del río Porciúncula, un numeroso grupo de gente espera un buque procedente de La Paz que lleva como pasajero al tercer César de Echagüe. Los Echagüe son muy nobles, cosa que se advierte con solo mirar al viejo César, erguido, firme y recio como una espada toledana. En cambio, los que recuerdan al César III mueven la cabeza y pronostican muchos males para la casa de Echagüe. Los mejor intencionados dicen que la culpa la tuvo su madre, que como quería una hija, hasta que no tuvo una, trató a su hijo como a una niña. César de Echagüe había horrorizado a todo el mundo con sus largas melenas, con su sonrisa tímida, con el cuidado que ponía en no pisar los infinitos charcos de agua y fango que se interponían en su camino. Había sido un niño desesperante. Al fin, el viejo César lo envió a México y de allí a Cuba para que aprendiese a ser hombre. A los 25 años, después de larga ausencia, César de Echagüe volvía con los suyos. Pero la curiosidad principal está en Edmond Green, novio de Beatriz de Echagüe, hermana del tercer César. Beatriz tiene 18 años y es muy bella. El viejo don César ha consentido un noviazgo que 30 años antes se hubiera considerado incorrecto y deshonroso. Otra de las personas que esperan, llenas de curiosidad, es Leonor de Acevedo. Los Acevedo solo son superados en riqueza y poderío por los Echagüe. Leonor es hija única y por lo tanto heredera del patrimonio, y sus padres pensaron que lo mejor era unir ambas casas y que Leonor y César se unieran. Leonor de Acevedo es alta, de cabello negrísimo, ojos grandes y expresivos, boca pequeña, nariz fina, rostro ovalado y brazos perfectamente formados. Educada a la antigua, Leonor no duda en obedecer a sus padres. El autor de sus días había muerto unos años antes. Su madre era enérgica, tan enérgica que se impuso a la comisión que debía reconocer la legalidad de los títulos de propiedad de los hacendados, y no solo obtuvo el reconocimiento de sus tierras, sino que incluso las aumentó en varios acres más, ya que al hacer la demanda, temiendo que cercenaran en algo sus fincas, declaró poseer más de lo que tenía. Claro que malas lenguas afirmaban que la pasión del general Clark por la bella Leonor no era ajena a la sumisión de los comisionados. Leonor tiene mucha curiosidad por ver en qué se ha convertido el joven César. Cuando César y ella jugaban juntos, se profesaban un odio mortal. Leonor es una muchacha para quien la audacia es el ideal supremo. Se peleó con todos los muchachos de su edad y tiró a una acequia al tercer César. Le insultó por su cobardía, lo despreció infinidad de veces por preferir la lectura a la acción, los sueños a las realidades, y al partir le dijo que ojalá se hundiera su barco y se lo comieran los caimanes. Pero César de Echagüe sobrevivió a la travesía, a la revolución en México, a la travesía del Caribe y a las fiebres cubanas. Leonor ahora espera, sin grandes ilusiones, que su futuro marido vuelva convertido en todo un hombre. Edmond Green le pregunta a Beatriz cómo es su hermano, y su novia le cuenta que sospecha que no es lo que se necesita en esos momentos. Green dice que lo que necesitarían los Echagüe es un hombre enérgico, una especie del Coyote. Beatriz le pregunta si le conoce, atraída por la mención de aquel nombre que está firmemente grabado en los corazones de todos los californianos. Le vi una vez, replicó Green, volviéndose hacia la novia de don César. Asaltó la diligencia en que yo venía aquí. En ella viajaban 2 vendedores y compradores de tierras. Les despojó de todo el dinero que llevaban encima y luego los hizo azotar por el conductor de la diligencia, que cumplió las 1000 maravillas su cometido.
Green cuenta que el coyote no es un bandido, pero si las autoridades americanas lo detienen, le ahorcarán. Cuenta que está metido desde hace varios años en un juego peligroso. Trata de conseguir por la violencia el respeto de los norteamericanos hacia sus compatriotas. Porque él es californiano y maneja las armas con una maestría inigualable. Es un verdadero centauro y como le apoya toda la población indígena de la Alta y Baja California, se escurre de las manos de sus perseguidores con una facilidad que se califica de diabólica. Leonor pregunta qué aspecto tiene. Parece joven. Viste a la moda mexicana, usa guantes muy finos que no le impiden manejar el revólver y además lleva el rostro cubierto por un antifaz negro. Solo se sabe que lleva bigote. Es el único detalle característico en él. Un bigote muy bien cuidado, pequeño, negro. Con el antifaz y el traje forma un conjunto inolvidable. Leonor le pregunta si es verdad que marca a sus enemigos y Green le contesta que sí, que a todo aquel a quien ataca le deshace de un disparo la oreja izquierda. Nadie sabe dónde está ahora. Suele operar por las regiones de la costa del Pacífico, pero lo hace intermitentemente. Aparece en cualquier sitio entre Trinidad y San Diego. Durante un mes o dos impone su ley y luego desaparece. A veces no vuelve a vérsele hasta 4 o 5 meses más tarde, cuando ya todo el mundo cree que ha muerto. Si su última aparición fue en Mendocino, la siguiente será en San Juan de Capistrano o en San Luis Rey. Todo cuanto roba lo reparte entre los pobres para que puedan pagar los impuestos y conservar sus ranchos. Es un caballero andante que ha sustituido la espada por el revólver de 6 tiros. Algún día California lo considerará uno de sus héroes, pero entre tanto se le busca para ahorcarle y han ofrecido $5 o $10,000 por su cabeza. Ante los ojos de Leonor pasa la bella visión del moderno caballero andante. Se lo imagina como un Cid, armado de Colts de 6 tiros, cargando contra los desagradables norteamericanos que, como plaga de langosta, caen sobre las ricas tierras de California. De sus ensueños la arranca el vocerío que saluda el anclaje del Santa Inés. Acaba de botar una lancha en la cual toma asiento un hombre alto, joven, vestido como un figurín. Es el tercero de los César de Echagüe. A juzgar por el cuidado con que se mete en la lancha, por cómo limpia el banco en que se sienta y por cómo apoya las manos y la barbilla en el bastón de puño de marfil, es indudable que el heredero del rancho de San Antonio vuelve peor de lo que se fue. Cuando César salta del bote, dirige una mirada a su alrededor y hace una mueca con expresión de indudable disgusto. El aspecto del tercer Echagüe no podía ser más lamentable desde el punto de vista de un californiano como su padre. Era un muchacho alto, algo encorvado, de melena abundante, casi femenina, que asomaba bajo el sombrero. Rostro afeitado, cuerpo embutido en un ajustado frac verde botella, con chaleco cruzado, blanco y salpicado de flores, chorrera de encajes, pantalón muy estrecho y sujeto bajo la fina bota por una trabilla. Saluda a su padre con un «¿Cómo le va, papaíto?» y don César se atraganta. Luego vuelve hacia Beatriz con un «¿Cómo le va, niña?» y luego mira a Green y pregunta si es el novio oficial. Al fin mira indiferente a Leonor. César de Echagüe empieza a pasear por la playa con el puño del bastón entre los labios y la mirada perdida en el azulísimo cielo, como si estuviera inspirándose poéticamente. Eres bellísima, Leonor, muy bella. Has superado todas mis esperanzas. Te juro que nunca imaginé que una planta tan corriente pudiera convertirse en una flor tan hermosa. Pero les interrumpe don César, rugiendo que no creía que jamás de sí mismo pudiera salir un engendro como su hijo, y que dejara de ponerle en ridículo, se escondiera donde no le viera, que no esperaba que su hijo fuera un león, pero tampoco esperaba que fuese un mono presumido. Cuando su padre se va, el joven César le pregunta a Green qué le pasa a su padre, y el norteamericano le dice que está muy preocupado porque las tierras corren el peligro de pasar a manos de otros. César contesta que aún así siempre les quedará lo suficiente para ser los más ricos de Los Ángeles. Durante la comida, a la que asiste Edmond Green, el joven César hace una demostración de bien comer que produce casi un corte de digestión a su padre. Mientras sirven el café, don César se aleja con Edmond Green. Hablan del interés del general Clark por sus tierras. El gran secreto que guarda don César es que en sus tierras hay minas de oro que nunca ha querido explotar. Me asustan las consecuencias que puede tener el descubrimiento de que en California el oro abunda tanto.
De todo el mundo vendrían hombres empujados por el ansia de riqueza, y no serían los mejores, sino los peores de cada país los que se verterían por estas tierras. Mientras me sea posible, no tocaré esos yacimientos de oro. Cuando Green vuelve al comedor, el joven César está hablando de lo inútil que resulta la violencia para luchar contra los norteamericanos que quieren arrebatarle sus tierras. Él cree que es mejor dejarse dominar y dedicarse a las bellas artes. Y la conversación deriva a la diferencia entre lo práctico y lo idealista. Leonor dice que su novio habla como un cobarde y César admite que no pretende ser un héroe, que prefiere ser un cobarde y estar vivo a ser un héroe muerto. Leonor le dice entonces que el coyote no es un hombre práctico, pero que algún día le levantarán un monumento. César pregunta ¿quién es el coyote? Cuando se lo cuentan, pone en duda al personaje y sus intenciones. Dice que Leonor parece que está enamorada del coyote y pone hasta en duda la veracidad del asalto del coyote a la diligencia de Green, porque nadie la puede corroborar, porque todos los demás han muerto. César dice que Green es un sospechoso ideal de ser el coyote. Leonor se marcha indignada. Green ofreció su brazo a la joven que, dirigiendo una indescriptible mirada a su novio, le volvió la espalda y apoyándose en Green salió del salón, seguida por una burlona sonrisa de César de Echagüe. Este, al quedarse solo, se acomodó mejor en el sillón en que estaba sentado, acercó otro y, apoyando los pies en él, se quedó profundamente dormido. Por 2 veces, durante el breve trayecto hasta el rancho de los Acevedo, Edmond Green cree observar que alguien le sigue. Su mano se asegura de que el revólver de 6 tiros está en su funda y a punto de ser empuñado. Deja a Leonor en su casa y se dirige a la Posada Internacional donde está alojado y cuya planta baja está destinada a bar o taberna. Green entra en la sala de la taberna, se acerca al mostrador y pide un whisky doble. Mientras bebe, observa la discusión entre Telesforo Cárdenas y Lucas Starr, uno de los hombres a quienes más odia Green por el despojo sistemático que está realizando en las pequeñas propiedades de los rancheros humildes. Telesforo Cárdenas es uno de esos pobres hacendados cuyo ranchito produce escasamente para que el hombre pueda ir viviendo. Starr intenta convencerle de que se lo venda por $500 en oro y Telesforo se niega. Entonces Starr le amenaza. Edmond Green se decide a intervenir y avanza hacia ellos. Lucas Starr es un hombre de rostro rojizo, aspecto patibulario, manos fuertes y enormes. Green le dice a Starr que ya está bien. Sus palabras fueron interrumpidas por 2 detonaciones casi simultáneas. Green lanzó un gemido de dolor y llevóse las manos al pecho, a la vez que una nube de sofocante humo de pólvora ocultaba casi a los 3 hombres. Cuando se disipó, vióse a Green de rodillas en el suelo y junto a él a Lucas Starr y a Telesforo Cárdenas, en cuya temblorosa mano se agitaba una pistola de 2 cañones. Durante unos segundos nadie parece comprender lo ocurrido. Lucas Starr echa mano a su revólver de 6 tiros. Telesforo Cárdenas mira lo que sostiene su mano y al ver la pistola lanza un chillido y suelta el arma, mientras Lucas Starr grita que ha matado al señor Green. Un momento después, un sargento, seguido por 6 soldados con fusiles y bayoneta, entran en la Posada Internacional justo antes de que aparezca el general Clark, quien ordena que trasladen el cadáver a su habitación y lleven al preso al fuerte Moore para que se le juzgue inmediatamente. Cuando llevan a Green a su habitación, se comprueba que, aunque su herida es grave, no está muerto. El médico dice que es un milagro que las 2 balas hayan rozado casi el corazón, pero ninguna de ellas lo haya atravesado. Desinfecta las heridas, extrae una de las pesadas balas porque la otra ha atravesado limpiamente el cuerpo de Green. Durante toda la noche el doctor permaneció junto al herido, velando su inquieto sueño y vigilando que no se produjese la temida hemorragia. Al amanecer llegó Beatriz, acompañada de varios criados que traían finas sábanas de hilo, comida suficiente para alimentar a un regimiento y que el doctor rechazó sonriente, encargando que se cuidara mucho la limpieza y que se le avisara al menor síntoma de hemorragia. Cuando don César se entera de lo ocurrido, dice que hay que traer a Green a su casa, que no puede permanecer en la posada. Pero el doctor opina que un traslado es muy arriesgado, que tal vez en una camilla con mucho cuidado
Y cuando don César pide que le cuenten qué pasó, le dicen que casi todos los norteamericanos que estaban en el local afirman que vieron a Cárdenas sacar la pistola y disparar sobre Green, pero que en cambio los californianos declaran que Cárdenas no llevaba ninguna arma encima y que el disparo lo hizo uno de los hombres de Lucas, que se encontraba detrás de Telesforo mientras éste discutía con Starr. El californiano está detenido y le juzgarán en breve. Están esperando a ver si Green se muere para fusilarlo o colgarlo. El joven César es el primero que habla de una conspiración del general Clark. Si pensáis traer aquí a mi futuro cuñado, quizá fuera conveniente que os hicierais rodear por un grupo bastante numeroso de jinetes. Pudiera ser que mientras vosotros lleváis al herido como si fuera una copa llena de agua, a alguien se le desboque a tiempo el caballo y se precipite encima de la camilla y el vaso de agua se vierta por completo y además se rompa. El doctor mira asombrado al joven. Luego se vuelve al dueño de la casa y le dice que su hijo, de todos los californianos, es el más sagaz. Don César le dice a su hijo que espera que acompañe a su hermana a recoger al señor Green, pero se desespera cuando ve que ha pedido un caballo viejo y que ni pinchado por todas las espuelas del mundo es capaz de arrancar al trote. El joven dice que tratándose de ir a buscar al señor Green, es conveniente que todos monten caballos mansos. El general Clark fumaba un negro, largo y retorcido cigarro, más parecido a un sarmiento untado de brea que a un producto de Las Vegas virginianas. Frente a él, acomodado en un sillón, con los pies sobre el escritorio, Lucas Starr fumaba un cigarro hermano del que convertía en maloliente humo el general. Lucas Starr le cuenta al general lo del traslado de Green y le dice que es una muy buena oportunidad para que se produzca un accidente. Un caballo desbocado, por ejemplo, y que el herido caiga por tierra, tendría una hemorragia fatal. El general Clark se pasea nerviosamente por la estancia, echando bocanadas de humo. Tiene la idea de acabar con el joven César también. El general quiere acercarse a Leonor de Acevedo para quedarse con el rancho. Y de pronto, en la conversación sale el coyote. Clark le tiene miedo, teme que intervenga. En la California del Norte ha hecho cosas, aunque hace meses que no se sabe nada de él. El general se pone el sombrero y sale de su despacho. Al llegar a la calle, aguarda a Starr y luego juntos marchan por la calle Mayor en dirección a la plaza donde está la Posada Internacional. Cuando llegaron a la plaza vieron llegar a un grupo de jinetes a cuya cabeza marchaba, en un enorme, cansino y blanco caballo, el heredero de los Echagüe. Iban también su hermana y Leonor de Acevedo. Viendo a ese muchacho casi creo que sería mejor terminar con el padre, dijo Clark. Es menos peligroso que una liebre. Al llegar frente a la Posada Internacional, los jinetes saltan al suelo, a excepción de César de Echagüe, que se deja deslizar por el amplio costado de su montura. Una vez en tierra, el joven se abanica con el sombrero, suspirando ruidosamente. Leonor no le ha dirigido la palabra. Cruzan la taberna y se dirigen a la habitación que ocupa Edmond Green. Los peones del rancho llevan una camilla hecha de correas trenzadas y cubierta con un blando colchón de lana. Los peones bajan lenta y cuidadosamente la camilla en que va tendido Edmond. Al llegar abajo, un norteamericano vestido como un minero pregunta en voz alta a un compañero en español si han visto el penco que montaba ese maniquí. El otro replica con una gran risotada. Leonor enrojece y, volviéndose hacia César, le pregunta con voz temblorosa si va a tolerar ese insulto. César la mira, suplicante, y le pide que no haga caso, que están borrachos. El que ha hablado avanza hacia César y le dice que él no está borracho, agarrando por un hombro al joven mientras acerca la mano a la culata de su revólver. No voy armado, señor, dijo Echagüe. Si me mata cometerá un asesinato y hay testigos. Si le he ofendido, perdone. Retiro mis palabras. Un incrédulo asombro invadió el rostro del americano. Por un momento no supo qué hacer. Al fin, el hombre escupe violentamente al rostro de César, esperando que éste saque un pañuelo para secarse el rostro y poder así matarle con la excusa de que lo hizo creyendo que iba a empuñar un arma. Pero César lleva un pañuelo en el bolsillo superior de la chaqueta, así que, sin necesidad de buscar en los otros bolsillos, saca el pañuelo y se limpia la cara mientras se dirige hacia la salida. Cuando los demás salen de la posada, le ven montado en su caballo, jugando con el pañuelo. En aquel instante aparece Leonor de Acevedo y va a montar a su yegua. César intenta ayudarla, pero la joven le rechaza y le dice que se ha puesto en ridículo para siempre. Y a ella también la ha puesto en ridículo, y que seguro que no hace falta que le comunique la ruptura de su compromiso. Clark y Starr se miran un momento y los dos sonríen.
El desbocamiento no tuvo el menor éxito, porque el rifle recibido por Julián Martínez y que el servidor no había abandonado ni un momento desde que su amo se lo entregara, disparóse a tiempo y el desbocado caballo que cargaba contra el grupo que conducía a Edmond Green al rancho de San Antonio cayó con la cabeza atravesada por un certero balazo. 2 horas más tarde, Edmond Green está instalado en una soleada habitación del rancho de San Antonio. Nada más llegar, el doctor declara que sin poderse descartar aún todo peligro, lo peor parece haber pasado ya. O mucho se engaña, o antes de un mes el herido podría galopar de nuevo. José Mallorquí encarnó en el Coyote un arquetipo universal. El héroe solitario, misterioso y justiciero que socorre al débil de los abusos de los poderosos. En la primera novela, este personaje es más una ausencia y una esperanza o un temor que un verdadero protagonista. Todos hablan de él, pero no se sabe si está vivo o muerto, o si es una simple leyenda, y solo muy avanzado el libro lo veremos aparecer. Mallorquí se inspiró en el personaje del zorro de Johnston Macaulay y situó al Coyote en el mismo territorio, California, ambientando la historia unos años más tarde. El Coyote ya vive en los tiempos de la anexión, a mediados del siglo XIX, en los años de la fiebre del oro y la lucha contra los abusos del siniestro general Clark, máxima autoridad norteamericana. 48 horas después se celebra el juicio contra Telesforo Cárdenas. El tribunal es presidido por el general Clark. Telesforo comparece fuertemente esposado. Unos testigos afirman sin ninguna duda y con mucha energía que Cárdenas es culpable. Los otros, en cambio, lo declaran inocente. Durante 2 días sigue el lento desfile de testigos hasta que el abogado defensor, que ha estado hablando con un californiano que acaba de llegar y que le ha entregado una carta, ruega que el tribunal se traslade al rancho de San Antonio en el que se encuentra el señor Green, porque el mismo Edmond quiere prestar declaración y lo que diga puede influir en el resultado del proceso. Quedan en reunirse al día siguiente en la residencia de don César de Echagüe. 1 hora después, Clark, Starr y Charlie McAdams se reúnen. Tienen claro que la declaración de Green les puede perjudicar. El asistente de Clark dice que lo perfecto sería cerrar para siempre la boca de Green. Piensan que cualquiera podría llegar fácilmente hasta la ventana del aposento de Green y disparar sobre él. Charlie McAdams recibe una suma de dinero para contratar a alguien que lo haga y que se vaya. Pero la empresa no tuvo buen éxito. El hombre a quien se encargó la misión de disparar sobre el herido llegó cautelosamente hasta unos metros de la iluminada ventana de la habitación de Green. Se entretuvo un poco asegurando la puntería y de súbito sintió que el mundo entero caía sobre su cabeza, haciéndole soltar la pistola y desplomarse sobre la hierba húmeda de helado rocío. Al día siguiente, a las 12 del mediodía, se inicia la sesión del tribunal que decidirá sobre la suerte de Telesforo Cárdenas en la gran sala del rancho de San Antonio. Toman declaración a Edmond Green, que, ayudado por Beatriz de Echagüe, se traslada por su propio pie a la estancia. La declaración de Green es breve, afirma rotundamente que Telesforo Cárdenas no disparó sobre él. El fiscal le contesta que un número muy elevado de testigos dicen lo contrario. Green dice que él vio sus manos en el momento del disparo y entonces el fiscal le pregunta cuántas veces le han herido. Green contesta que es la primera vez. El fiscal defiende entonces una teoría por la cual, cuando te hieren, no eres capaz de recordar lo que pasa segundos antes de caer herido. Green inclina la cabeza, asumiendo que lo que le han contado es verdad. Regresó el tribunal al Fuerte Moore y aquella tarde siguió la vista, reanudándose el día siguiente y retirándose a media mañana el tribunal para dictar sentencia. Esta fue unánime y en ella se reconocía culpable al acusado del delito de agresión a un representante del gobierno de los Estados Unidos. Le condenan a la horca. Le encierran en un calabozo del fuerte hasta el momento de cumplirse la sentencia. Mientras, empieza a construirse el cadalso. 15 días después de que Edmond Green cayera herido en la taberna de la Posada Internacional, la horca está lista. Telesforo Cárdenas pasea nervioso por la reducida celda, a través de cuya puerta de barrotes ve al sheriff Jed Warmack, que sentado en una silla con un fusil de gran calibre encima de las rodillas y el ancho sombrero caído sobre la nuca, observa a Telesforo. El sheriff no es un hombre compasivo. Intenta poner más nervioso al reo, le cuenta lo que pasa cuando te ahorcan, cómo es la muerte. Telesforo Cárdenas está desesperado y le pide que se calle, pero el sheriff sigue y le llama cobarde.
«Pero más valiente que tú, canalla», dijo una voz que resonó como un pistoletazo en la pequeña sala que daban las 4 celdas del fuerte. El asombro impidió a Warmack toda reacción. Durante unos segundos permaneció inmóvil. Luego fue a volverse, pero la voz le ordenó, al mismo tiempo que se oía el montar de un percutor de revólver: «Suelta la escopeta y alcanza el techo con las manos». Warmack suelta la escopeta, que rebota en el suelo de piedra y se vuelve lentamente. Sus desorbitados ojos ven a un hombre alto, vestido de oscuro, como un charro mexicano, pantalón ajustado embutido en las altas botas y sujeto por una ancha faja de seda negra sobre la que se ve un cinturón con 2 pistoleras. La izquierda deja asomar la culata de un largo y pesado Colt de 6 tiros. El hombre empuña la otra pistola con una mano enguantada en negro. El sheriff trata de identificar al hombre, pero se lo impide el negro antifaz que cubre la parte superior de su rostro. El enmascarado le dice que no sabe si colgarle o pegarle un tiro. Warmack cae de rodillas, implorando perdón. «¿Quieres saber quién soy?», preguntó el enmascarado. «Supongo que lo deseas, para darme las gracias y tenerme presente en tus oraciones. Pues bien, te voy a complacer. Te entregaré mi tarjeta de visita y para que no la pierdas, te la colgaré de la oreja». Al mismo tiempo, aprieta el gatillo del revólver y una atronadora detonación repercute en los reducidos ámbitos de la cárcel. Warmack siente una mordedura en la oreja izquierda. El sheriff clava la mirada en el enmascarado y sus labios murmuran su nombre: el Coyote. El Coyote saca a Telesforo Cárdenas de la celda y mete al sheriff. Le pone unas esposas sacándole los brazos por entre los barrotes de la celda, justo por donde cierra la puerta. El Coyote cierra las esposas en las muñecas de Warmack, se guarda la llave en el bolsillo, hace una seña a Cárdenas para que le siga y salen de la prisión, llevándose la lámpara de petróleo que la ilumina. Telesforo Cárdenas le sigue, mal convencido aún de la realidad de su salvación y sin comprender cómo el famoso Coyote ha aparecido tan a tiempo. Cuando pasan por el puesto de guardia, Cárdenas ve durmiendo profundamente a 4 soldados, visión que se repite en todos los puntos donde existen centinelas. «Alguien les regaló un barril de ron», explicó el Coyote, «y no era ron puro, sino con una mezcla muy oportuna». Junto a la puerta se ven 2 caballos. Señalando uno de ellos, el Coyote le dice a Cárdenas que se dirija a la misión de San Juan de Capistrano y le enseñe a Fray Carlos una medalla que le entrega a Cárdenas y que tiene una imagen de San Juan. Además, le da $10 por si le hace falta. El recién salvado guarda la medalla y el dinero que le tiende el Coyote, monta en uno de los caballos y parte en dirección al sur. Cuando el batir de los cascos del caballo de Cárdenas se hubo apagado, el Coyote montó en el suyo y al pasar junto a la horca tiró sobre ella el farol de petróleo que al romperse derramó el incendiado combustible sobre la madera, en la que prendió enseguida. El Coyote cruza Los Ángeles hasta llegar a la plaza. Se detiene frente a la Posada Internacional, en cuyo interior se oyen aún voces y risas de los que esperan el nacimiento del día para asistir a la ejecución de Telesforo Cárdenas. El Coyote desmonta de su caballo, lo deja junto a la entrada de la Posada Internacional y, acercándose a los 12 caballos que aguardan pacientemente la salida de sus amos, saca un cuchillo de recia y afilada hoja y va de animal en animal, realizando una rápida y misteriosa operación. Luego, sonriendo, desenfunda el revólver y va hacia la entrada de la taberna, abre sigilosamente y echa una mirada al interior. Junto al viejo mostrador hay reunidos unos 10 hombres. Otros 2, vestidos con el uniforme de la caballería estadounidense, se sientan a una mesa y no parecen tan animados como los otros. El Coyote entra en la taberna colocándose a un lado, evitando dar la espalda a la puerta, pero encañonando con el revólver a los que están junto al mostrador. Los hombres no se dan cuenta de la aparición del enmascarado hasta que el Coyote habla. «Buenas noches, caballeros bebedores». Todos se vuelven y al verle a la luz se quedan inmóviles, como transformados en piedra. De todos los labios brota el mismo nombre: el Coyote. Saluda con un leve movimiento de cabeza a los 2 oficiales. El Coyote dice que ha ido allí a matar al señor Douglas Moore. El hombre traga saliva y contiene el movimiento de su mano en dirección a su revólver. El señor Moore es el hombre que provocó al joven César y terminó escupiéndole en la cara. La desesperación, el miedo, el odio o una fuerza superior empujó a Moore
a llevar la mano a la culata de su revólver. Pero antes de que terminara de desenfundarlo sonó una detonación y Moore retiró la mano derecha del arma, que volvió a quedar dentro de la funda, a la vez que el hombre se llevaba la mano izquierda a la oreja, medio destrozada por un balazo que al mismo tiempo hizo añicos una botella de licor. El coyote le dice a Douglas Moore que le va a matar porque merece 100 veces la muerte, pero sobre todo porque intentó asesinar a Edmund Green y cargar las culpas sobre el infeliz Cárdenas. Y dice que ha llegado desde muy lejos para llegar a tiempo a impedir la ejecución de un inocente. Mientras habla, el coyote levanta el percutor de su revólver, el cilindro gira y una cámara cargada ocupa su puesto ante la recámara del arma. Moore suplica cayendo de rodillas y reconoce que él intentó matar a Green y pide un juicio. Entonces, ante esa declaración, el coyote se lo entrega a los dos oficiales. Te advierto que si el tribunal te absuelve, Douglas Moore, yo te buscaré hasta el último rincón de la tierra y daré cuenta de ti, aunque te escondas detrás de unos muros más sólidos que los de la fortaleza que lleva tu mismo nombre. El coyote retrocede hacia la puerta sin dejar de encañonar a los clientes del local. Cuando faltan unos 2 metros para alcanzar la salida, ordena que todos vuelvan la espalda solo un momento. Un segundo después, oyen abrir y cerrarse la puerta y se vuelven. El coyote ha desaparecido. Lanzan gritos de ira y se precipitan hacia la puerta. El primero en empuñar su revólver es Douglas Moore, pero antes de que pueda salir, los dos oficiales le detienen. Douglas Moore dice que su confesión fue porque le estaban amenazando con un arma, pero los oficiales no ceden. Moore va a decir algo más, pero lo interrumpe una algarabía de juramentos e imprecaciones. Son los que tratan de perseguir al coyote. Al ir a montar sus caballos, se encuentran con que todos tienen las cinchas cortadas y se han caído al suelo en medio de un terrible escándalo, mientras los animales, asustados, pisotean violentamente a sus amos para acabar, al fin, huyendo por todos los lados de la plaza. A la salida de Los Ángeles, el coyote volvió la cabeza y viendo que nadie le perseguía, soltó una carcajada que llegó hasta los que se debatían en el suelo, aumentando su indignación. Luego, picando espuelas, miró hacia la cumbre donde se levantaba el fuerte Moore, iluminado en aquel momento por la hoguera de la incendiada horca. Entonces soltó una nueva carcajada. Al cruzar el vado del río, saca la llave de las esposas del sheriff y la tira al agua. Enseguida, pica espuelas y parte en dirección al rancho de San Antonio. El templado aire del desierto convierte en primaveral la noche de enero. En 1943, el coyote representaba una posibilidad de esperanza, de triunfo de la justicia. No era, desde luego, una obra con valores contrarios a los del régimen franquista, pero en el relato hay una desconfianza enorme respecto al poder establecido e incluso el ejército. Los oficiales de la caballería norteamericana tienen un comportamiento honroso, no así su superior, antagonista del héroe, que es un general corrupto. Pero por encima de todo, El Coyote es una novela entretenidísima, escrita con brío, que se lee a ritmo de galopada. Es un ejemplo de narración clásica de aventuras. Mientras, en el rancho, Beatriz de Echagüe no puede dormir. Se ha levantado de la cama y, cubriéndose con una bata de lana, ha abierto la ventana. Cuando lleva más de 1 hora sentada en el mirador, envuelta en la oscuridad, pensando en sus vagas inquietudes, intentando en vano reírse de ellas y alejarlas, de pronto escucha el lejano batir de los cascos de un caballo que llega al galope. Cuando cerca de la entrada del rancho cesa el galope, Beatriz siente aumentar su inquietud. El que llegaba debía dirigirse al rancho de San Antonio, y el hecho de que hubiera interrumpido el galope a la entrada del mismo solo podía significar su deseo de pasar inadvertido a los centinelas armados que durante la noche patrullaban por las tierras del San Antonio. 3 sombras aparecen en el ancho redondel de una era. 2 de aquellas sombras, un hombre y un caballo, marchan hacia los establos. La otra, un hombre vestido con el inconfundible traje mexicano, se dirige hacia la casa, procurando ocultarse en las sombras. De pronto, una luz ilumina al misterioso visitante nocturno, reflejándose en las culatas de sus 2 revólveres y descubriendo por un momento su rostro, oculto tras un negro antifaz. Ahogando difícilmente un grito de espanto, la joven se retira de la ventana y en voz baja murmura que es el coyote. Se queda un momento indecisa y luego le asalta un pensamiento. El coyote en el rancho, el coyote, vengador de los oprimidos californianos, enemigo de los yanquis, a quienes en Los Ángeles representa a título supremo Edmund Green. Entonces teme por su novio.
Desolada abandonó su habitación. Sin calzarse, salió al pasillo y de encima de un viejo vargueño tomó un velón. Quiso correr con él en la mano, pero el ímpetu de la carrera apagó la vacilante llamita. Dejándolo en el suelo, descendió a la planta baja, donde estaba la habitación de Green. Pasó por delante de la de su hermano y estuvo a punto de entrar en busca de socorro. Luego, recordando la poca ayuda que podía esperar de César, siguió hacia el cuarto inmediato, en el que entró sin llamar. Como herida por un rayo, Beatriz se detiene en el umbral de la estancia. Un pequeño candil de aceite ilumina tenuemente el dormitorio, pero, aunque insignificante, su luz basta para descubrir el vacío lecho, intacto, como si nadie hubiera dormido en él. Llama a Edmund Green en voz baja. Mira hacia donde se han colgado las ropas del herido. Están allí. Traje, sombrero, botas, incluso el revólver. Y sin embargo... El recuerdo de aquella conversación en que su hermano acusó abiertamente a Edmund Green de ser el coyote volvió a la memoria de la joven. Cierto que el norteamericano estaba herido, pero en sus últimos días había paseado ya por el jardín, el huerto e incluso por las praderas. Había demostrado poseer una constitución maravillosa y sus heridas cicatrizaron en la mitad de tiempo de lo que esperaba el doctor. Huyendo de la respuesta a su propia pregunta y anhelando encontrar un consuelo, alivio o protección, va al cuarto de su hermano y empuja la puerta. Está cerrada por dentro. Un miedo infinito e ilógico se apodera de la joven. En las sombras del amplio vestíbulo presienten 1000 enemigos, terribles, ocultos en su invisibilidad, pero llenos de poderes destructores. Como loca, se precipita contra la puerta y la golpea con los puños, chillando el nombre de su hermano. La sobresaltada voz de su hermano llega desde el otro lado de la puerta preguntando qué pasa. Beatriz solo le pide que le abra. Un minuto después que tuvo extensión de eternidad, César de Echagüe abrió la puerta. Se envolvía en una larga bata de vicuña. Tenía el cabello revuelto, los ojos cargados de sueño y los descalzos pies embutidos en unas babuchas morunas. Le pregunta qué demonios pasa con evidente mal humor. Beatriz habla entrecortadamente, empuja a su hermano al interior de la habitación y se sienta en la cama, caliente aún por el cuerpo que ha dormido en ella. Le cuenta que ha visto al coyote y se dirige hacia la casa. Y le dice que Edmund no está en su habitación. César dice que ve visiones. Beatriz lo niega y le dice que tiene miedo de que el coyote le haya hecho algo malo a su novio. César le dice que se vaya a dormir tranquila, pero Beatriz se niega. Entonces César de Echagüe se ciñe más fuerte la bata, se arregla un poco el revuelto cabello y cogiendo de la mano a su hermana la saca del dormitorio. La lleva a la habitación de Green, llaman con los nudillos y preguntan en voz muy fuerte si está despierto. Hay un breve silencio y luego la inconfundible voz de Green pregunta desde dentro quién llama. Sin replicar, César empuja la puerta y entra en el dormitorio. Beatriz, llena de asombro y de alegría, ve a Green con evidentes señales de haber estado durmiendo, sentado en la cama y cubierto con un viejo poncho. Beatriz ha tenido una pesadilla y la ha confundido con una realidad. ¿Eres tú el coyote? Aunque no me lo ha confesado, sospecha que vives una doble vida y posees una doble personalidad. Y para convencerse de lo contrario, me ha venido a despertar con la historia de que tú no estabas en tu habitación. Ahora, con tu permiso, me marcho. Vamos, Beatriz, no creo que esté bien que te quedes tal como vas en la habitación de tu novio. Beatriz tartamudea que ella se va. Pero antes va hasta la cama mientras la angustia de su rostro es sustituida por una sonrisa de felicidad, pero esa sonrisa se le llenan los labios. Sus desnudos pies se acaban de posar sobre la alfombra colocada junto a la cama y en vez de encontrar el seco y agradable calor de la lana tejida, percibe humedad y contacto de tierra o de barro. Una rápida mirada hacia la ventana le descubre 3 huellas de pies enfangados y en el alféizar un rastro de barro, como si al saltar por él un pie calzado hubiera dejado allí tierra. César ya está saliendo de la habitación. Beatriz se inclina sobre su novio y murmura en su oído que ya sabe que es el coyote, pero que no le descubrirá. Y volviéndose apresuradamente antes de que Green pueda decir nada, sale cerrando la puerta. Luego se despide de su hermano y regresa a su dormitorio. En Los Ángeles, ciudad eminentemente agrícola, abundaban los herreros y cerrajeros. Todos ellos habían sido llamados aquella mañana al fuerte Moore para que vieran de hallar la forma de liberar a Warmark, que seguía asomando los brazos desde el interior de la celda donde le había encerrado el coyote. El general Clark está preocupado con Douglas Moore desde que se entera de que en la cantina se declaró culpable. De hecho, le ha dicho a McAdams que si no le ponen en libertad lo descubrirá todo.
Clark quiere evitar que hable, así que le hacen llegar una cuerda para que se escape y cuando está en plena fuga le asesinan por la espalda. Cuando Douglas Moore es enterrado sin ninguna ceremonia, la paz vuelve a Los Ángeles, donde también puede volver Telesforo Cárdenas. Pero el general no está tranquilo. Le propone un plan a Starr, ya que él quiere el rancho de San Antonio y el general quiere el rancho de los Acevedo y quiere a Leonor. Lo tiene todo dispuesto para que los Echagüe sean despojados de sus bienes. La idea es que Starr se disfrace del Coyote y vaya al rancho Acevedo. Entra en el rancho, di que vas herido o cosa parecida. Deja que las mujeres o Leonor, si estás sola, te curen. Puedes decir que solo tienes una grave torcedura de tobillo. En fin, lo que digas tiene poca importancia. Lo más conveniente es que te instales en el rancho el tiempo suficiente para que Charlie y yo podamos llegar a detenerte. Tú te entregarás y yo diré a Leonor que me veo obligado a detenerla a ella, o mejor dicho, a su madre, como propietaria del rancho, por haber dado cobijo a un bandido. Lo que quiere conseguir es que la muchacha compre la libertad de su madre accediendo a casarse con el general. Starr accede, pero a cambio de que el general le asegure la propiedad del rancho de San Antonio. Además, le pide que le firme un documento reconociendo que son cómplices por si algo sale mal. Sentándose a la mesa, Clark saca papel y pluma y empieza a escribir y luego le da la hoja manuscrita a Starr. Al salir del despacho de Clark, ve alejarse por el corredor una voluminosa india navajo. Ni por un momento se le ocurre que la indígena pueda haberles oído hablar, y mucho menos se imagina que entienda inglés. Leonor de Acevedo sentíase dominada por una extraña turbación e inquietud. Presentía un grave peligro y no sabía si el presentimiento era lógico o si solo era producto de su enfebrecida imaginación. Durante todo el día había oído hablar del Coyote y de su doble increíble hazaña. Cuando ya está anocheciendo, sale a gozar de la infinita paz del crepúsculo. De pronto, por entre las palmeras que limitan el jardín, Leonor ve avanzar lentamente un jinete vestido a la mexicana y cubierta la cabeza con un sombrero de ala vuelta hacia arriba. El corazón de la joven empieza a latir con violencia. Ve cómo el jinete, que parece tener dificultades en sostenerse sobre la silla, llega a la entrada del jardín y obliga a su caballo a entrar por entre las flores. Leonor corre hacia el recién llegado, que al verla la saluda. Leonor solo tiene ojos para el rostro del jinete. Le pregunta si es el Coyote. El hombre contesta que sí y le pide que le acoja por unas horas. Le cuenta que se ha torcido el tobillo. Leonor, por supuesto, accede. El falso Coyote se deja resbalar hasta el suelo y allí lanza un gemido de dolor. Apoyándose en el brazo de Leonor, atraviesa el jardín y entra en el vestíbulo del rancho. Leonor lo lleva al cuarto de su madre, que no volverá hasta 2 días después. El hombre dice que necesita reposar. Te va a ser difícil reposar, Coyote, dijo de súbito una voz detrás de Leonor. Esta volvióse espantada y vio en el umbral de la estancia, con un revólver en cada mano y una sonrisa burlona en los labios, al general Clark. Le dice a Leonor que ya ha visto cómo dan cobijo a un bandido al que persiguen las autoridades de la Alta y Baja California y que le serán incautados todos sus bienes. Luego el general dispara 2 veces sobre el enmascarado. Lucas Starr comprende demasiado tarde que ha sido engañado. Leonor se tapa los ojos para no presenciar aquel horror. Por eso no ve cómo Clark se inclina sobre el cadáver y le quita la declaración firmada. Pero de pronto una potente voz desde el fondo de la habitación interpela al general. Clark y McAdams se vuelven en redondo. Leonor abre los ojos y lanza un grito de asombro. El Coyote, el verdadero Coyote, está de pie en el alféizar de la gran ventana del dormitorio de la madre de Leonor. Les dice que no se muevan. Al mismo tiempo que daba la orden, el Coyote disparó 2 veces contra sus adversarios, que instintivamente habían tratado de empuñar sus armas. Los 2 se echaron atrás, llevándose la mano izquierda a sus destrozadas orejas. El Coyote dice que les ha descubierto y explica cuál era su plan ante Leonor, que mira llena de asombro al Coyote. Y su voz le resulta familiar. El asistente de Clark le lanza al Coyote un pesado escabel con un fuerte puntapié, pero el Coyote lo esquiva y a la vez Charlie empuña su revólver y lo dispara 3 veces contra el Coyote. Una de las balas encuentra su destino y el enmascarado, al llegar al suelo, siente que se le doblan las piernas y se le nubla la vista. Más por instinto que por otra cosa, aún puede hacer otros 2 disparos que alcanzan en la espalda a Charlie McAdams, cuando huye detrás de Clark, que ha abandonado la casa a la carrera, ha montado en su caballo y ha emprendido el único camino que ya le es posible seguir, el del destierro al territorio de Arizona.
En la habitación en que se había desarrollado el trágico drama, Leonor estaba arrodillada junto al coyote. Este se hallaba tendido de espaldas y luchaba esforzadamente por no perder el conocimiento, comprendiendo lo importante que era para él no desfallecer en aquel trance. Pero aunque todos sus sentidos estaban puestos en ello, no pudo evitar un ligero desvanecimiento. Creyéndole moribundo, Leonor, sacudida por violentos sollozos, tragándose las lágrimas que resbalan por sus mejillas, le arranca el antifaz. Lo que ve justifica sus sospechas, despertadas al oír la voz del coyote, y besando el pálido rostro del herido, se pone a llorar mientras pide perdón a César III, mientras le llama amor mío. Con un supremo esfuerzo, César de Echagüe vuelve en sí y sonríe dolorosamente al ver a Leonor inclinada sobre él. Ponme el antifaz, Musito. Nadie debe saberlo. Debo conservar la otra máscara. Solo lo sabe Green. Avísale. No, Beatriz tampoco lo sabe. Green me descubrió ayer noche cuando iba a salir hacia el fuerte. Pero es un buen amigo. En el traje de Star hay una confesión escrita por Clark. Leonor le vuelve a pedir perdón y César le cuenta que desde que partió de California adoptó ese disfraz, que todos los años hacía una visita a California y nadie ha sospechado nunca de él, que es preciso seguir guardando el secreto. De nuevo, el mundo pierde consistencia para César de Echagüe y sus sentidos vuelan lejos. Cuando vuelve de nuevo en sí, Edmond Green está a su lado y él se encuentra en el lecho que le ha sido dispuesto en el rancho Acevedo. Le dice que ha dicho a todo el mundo que se le disparó un revólver, que nadie sospecha nada, que para todos el coyote ha muerto. Y le cuenta que Clark ha sido expulsado del ejército y su cabeza puesta a precio. ¿Llevo muchos días así?, preguntó César. Green le cuenta que lleva nada menos que una semana. César pregunta entonces por su padre y Green se ríe. Le cuenta que su padre ha dicho que solo a un idiota se le puede ocurrir pegarse un tiro semejante. Green le confirma que nadie sabe nada, ni siquiera Beatriz, que se ha terminado convenciendo de que lo que vio aquella noche fue un sueño. Para ella, como para todo el mundo, el coyote ha muerto. También para Leonor, que se acerca a la cama. Leonor le dice que ya ha arreglado Los Ángeles y que debería dejar que lo demás lo arreglen los otros, y que después de ver de cerca lo que es una lucha, prefiere muerto a su querido coyote. César de Echagüe sonríe burlonamente. Dice que la labor del coyote quizá aún no esté terminada, que tendrán que volver a luchar contra enemigos y tal vez superiores a los que han derrotado ya. Edmond Green está de acuerdo. Sospecho que sí, coyote. Se sigue descubriendo oro y de todo el mundo llegan hombres sin ley a ganarlo, sea como sea. Creo que tendremos trabajo. Y así les hemos contado El Coyote, de José Mallorquí. Hemos seguido la edición de la editorial Albo y Zarco, con prólogo de Óscar Esquivias, del que hemos citado varios fragmentos. Gracias por estar ahí y gracias por leer. Un libro, una hora, en la cadena SER. Un programa escrito y dirigido por Antonio Martínez Asensio, con la voz de Eugenio Barona y la participación de Olga Hernán Gómez. Diseño sonoro de Julia García Soto. Edición y montaje de sonido de Pablo Arévalo. Y en las redes, Laura Martínez Pérez. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.